soy el doctor Guillermo Cabanes y voy a dar ahora mismo una charla taller hablando de perimplantitis, cómo la tratamos mediante un modo de implantoplastia optimizada para obtener el máximo beneficio de esta técnica y además dopar esa implantoplastia mejorando mecánicamente y estéticamente los implantes tratados, cubriéndolos con coronas de cobertura vertical que nos generan una mejor estética más mejora de la biomecánica, dando una fantástica segunda vida a esos implantes enfermos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Hemos desarrollado el doctor Padulles y yo un fresero específico y quiero mostraros un poco el tipo de fresas y cómo se aplica cada una de ellas. Os describo un poco el fresero, que consta de una serie de fresas de carburo de tungsteno con unos tallos más largos para poder llegar a zonas de más difícil acceso y distintas morfologías. Tiene morfologías de balón de rugby, pequeño y grande, y morfología de llama, fina y gruesa. Y después, este primer grupo son fresas con un mayor potencial de corte que este segundo grupo, que tiene la misma morfología, solo cambia la potencia de corte. Otro grupo de fresas de diamante que sirven, como veréis ahora, para finalizar, básicamente, y que tenemos fresas de aro verde y aro rojo. Fresas de diamante de mayor granulosidad, más agresivas, y las de aro rojo con diamante más fino, con morfología más gruesa de llama o con morfología más fina de llama para terminar. Otro tipo de fresa, que es una fresa romboidal, que nos permite llegar con un ángulo de 45 grados en el caso que queramos realizar implantoplastias en implantes que son portadores de una corona que no vayamos a querer o poder retirar, con esta fresa sobre la corona de manera que nuestro vástago no lesione la corona. Y una pequeña fresa de fisura para llegar a hacer pequeñas ostectomías, recontornear zonas óseas de más difícil acceso o incluso, en el caso en que no pudiésemos mantener uno de los implantes, ayudar a la explantación. Y por último tenemos una fresa de cepillo o pelos de titanio que tiene la utilidad final de dar un mayor pulido y una utilidad intermedia de poder aplicar en la zona para poder eliminar partículas de titanio que se liberen con el tallado manualmente, como si estuviésemos barriendo, o rotatoriamente, incluso en pequeñas zonas de tejido de granulación que son dificultosas de extraer con elementos mecánicos habituales. El objetivo es transformar mediante implantoplastia todo este implante y este pilar en una especie de implante homogéneo, podríamos decir entre comillas monobloque, con morfología convergente hacia coronal, de forma que estemos realizando una descontaminación mecánica para posteriormente descontaminarlo químicamente con gel de peróxido de hidrógeno al 6% y con ácido hipocloroso, como enseñamos en nuestros cursos. Podemos después darle un plus, dopar el resultado de este tratamiento de la perimplantitis, acoplando una corona de terminación vertical que podemos hacerla llegar hasta donde se nos vaya a quedar la encía después del tratamiento. Entonces voy a mostrar un poco cómo utilizaríamos cada una de las fresas. En el caso de que tuviésemos una implantoplastia en una zona compleja donde no pudiésemos llegar porque hay zonas de dientes adyacentes, etc., podemos utilizar las fresas de tungsteno que tienen un mango, un tallo mucho más largo que el de las fresas de diamante, como veis aquí. Y eso nos permite llegar en ocasiones a determinadas áreas y acceder de forma digamos, perpendicular al eje del implante, en este sentido, y a distancia, con lo cual podemos trabajar en zonas recónditas con una bola más pequeña, con una bola más grande, con una fresa de llama, en esa acción en el sentido perpendicular al propio eje del implante. A continuación también podemos aplicar estas fresas en sentido longitudinal al eje, transformándolas en un concepto de pilar más implante tipo troncocónico, tipo implante monobloque. Eso lo podemos hacer con las diferentes fresas de tungsteno, con las diferentes morfologías y las diferentes potencias de tallado. Tenemos esta que tiene un tallado, unas lamas de tallado mucho más potente, y esta que tiene unas lamas de tallado más fino. Y también a continuación podemos complementar el tratamiento con las fresas de diamante
de aro verde y aro rojo que habitualmente se aplicarán en el sentido del propio eje longitudinal del implante para terminar de conformar esa morfología de titanio preparada para nuestra posterior corona de terminación vertical. Estas fresas, el aplicarlas en sentido horizontal es un poco menos eficiente y más complejo que el aplicar una fresa en sentido horizontal de las de tungsteno, que tiene tallo largo y nos permite llegar más a los recovecos escondidos de la perimplantitis. Por lo tanto, dicho esto, voy a hacer una pequeña demostración de cómo utilizaríamos cada una de las fresas y cómo utilizaríamos finalmente esta fresa de titanio que nos va a complementar el tratamiento. Inicialmente utilizaremos contraángulos de aro rojo que admitan, son contraángulos multiplicadores que admiten fresas de turbina, de tallo de turbina, y finalmente cuando utilicemos la fresa que veréis al final de pelos de titanio, vamos a utilizar un contraángulo 1-1 azul que no nos aumenta la velocidad del micromotor porque esta tiene mango adaptación de contraángulo, mientras que las otras tienen el vástago para turbina. Por lo tanto, la primera fase sería el eliminar, si os fijáis, la zona divergente del implante, porque queremos transformar todo esto en una especie de implante monobloque, modificando su morfología, pero a la vez descontaminando mecánicamente mediante el tallado la superficie del implante, que ya os repito que posteriormente lo haríamos a nivel químico. Se supone que ya hemos hecho un tratamiento del hueso mediante cirugía resectiva, limpieza del tejido de granulación, etc. Y vamos a tratar exclusivamente el implante. Por lo tanto, la idea es que primero aplicaremos, si vamos a entrar verticalmente, aplicaremos una fresa de las de carburo de tungsteno, por ejemplo de llama, la más potente, la de corte más potente, con su vástago largo, y esto lo realizaríamos habitualmente en boca con mucha irrigación, porque esto nos va a permitir que todas las partículas que se eliminan puedan ser arrastradas y aspiradas fácilmente por el aspirador. En este caso, a nivel de efectos prácticos, voy a hacer la demostración sin irrigación. Veréis que se eliminan partículas, que esas son las que la irrigación directamente durante la cirugía arrastraría al aspirador. ¿De acuerdo? Entonces la idea es que inicialmente vamos a empezar a cambiar la morfología de ese implante mediante una fresa que tiene que ser potente. Mejor vamos a poner lupas. Vamos a verlo todo de forma correcta y utilizaremos, como os decía, contraángulo de aro rojo y una fresa de carburo de tungsteno potente de llama para empezar a modificar la morfología, que os recuerdo que voy a hacerlo en seco, aunque en boca es con irrigación, pero de esta forma veréis mejor cómo se comporta el tallado. Entonces la primera fase es que voy a eliminar contrasalidas de lo que es pilar e implante, contrasalidas de pilar, o sea, chamfers del pilar y parte de las espiras o todas las espiras del implante. Por lo tanto, la primera fase sería esta, sería empezar a tallar. Veréis que salen muchas virutas. Estas virutas son las que tiene que ir eliminando la irrigación y la propia aspiración. La demostración va a ser relativamente rápida para no teneros aquí más tiempo del necesario. Y observáis como yo estoy modificando de forma rápida, y esto es importante porque es importante que el tiempo quirúrgico sea el menor posible. Estoy modificando inicialmente de forma rápida la morfología tanto del implante como del pilar. Veis que estoy borrando rápidamente las espiras del implante y he borrado ya rápidamente el chamfer del pilar. Bien, esto que he realizado de una forma muy rápida y muy eficiente mediante esta fresa de titanio y de tungsteno, y que os recuerdo que todas estas partículas van a ser eliminadas gracias a la irrigación continuada y abundante que vamos a utilizar en boca. Veis que ahora ya he transformado esta morfología en una morfología, digamos, con más continuidad. Esta zona que veis aquí, esta zona de gap de unión entre el pilar y el implante, no es un problema, ya que después del tratamiento con cirugía resectiva, nuestra corona de terminación vertical vamos a hacer que llegue aproximadamente hasta aquí, dejando una o dos espiras
simplemente tratadas, pero no eliminadas al 100% por encima del hueso, donde vamos a obtener una parte de regeneración, y desde aquí hacia arriba nosotros tendremos un espacio biológico adecuado en torno a unos 3 milímetros, y desde aquí hacia arriba estaremos protegiendo implante y pilar, con la salvedad de que, o la parte interesante de que el gap de unión pilar-implante, que es nuestro, digamos, nuestro enemigo, queda cubierto dentro de la corona, y además la zona que hemos adelgazado de titanio mediante nuestro tallado, una vez el adelgazamiento siempre provoca una ligera debilitamiento de esas paredes, nuestra corona de terminación vertical va nuevamente a cubrir toda esa zona, como si fuese una tapa de bolígrafo, por decirlo de alguna forma, va a cubrir nuevamente todo ese titanio, dándole una resistencia adicional a la par que una estética, sin dejar titanio expuesto visible en boca. Con lo cual hemos pasado en primer lugar esta fresa de carburo de tungsteno, que quita muy rápido. Si quisiésemos pasar la misma fresa de carburo de tungsteno de tallado menos agresivo, que es la de aro blanco, podríamos pasarla para que veáis un poco cómo funciona. En este caso paso, como ya he quitado el grosor más importante, os muestro cómo paso una fresa de llama de carburo de tungsteno de menos potencia de desbaste, pero estrechita en vez de la ancha, y sería de alguna forma para volver a retocar la morfología de ese implante. Que a la vez que retocamos vais viendo que van desapareciendo las espiras, vamos aplanando algunas de ellas y vamos dejando una zona de pulido. Podemos realizar movimientos de pincelado, como veis aquí, y podemos realizar movimientos rotatorios, siempre con un buen control, con un buen control manual. ¿Lo veis? Un tip interesante que podéis utilizar es que cuando nosotros tenemos las fresas de carburo de tungsteno, como tienen más corte y tienen un tallo largo, si nosotros notásemos en algún momento determinados cabeceos que nos molestasen a nivel táctil a la hora de tallar, podemos utilizar el tip de invertir el sentido de giro. Si nosotros invertimos el sentido de giro, que yo puedo hacerlo con este micromotor y con el contraángulo de aro rojo, lo podéis hacer con vuestro equipo siempre, y eso no lo podéis hacer con turbina, ahora está en sentido antihorario, con lo cual si yo sigo haciendo el mismo movimiento, notaré, y esto tenéis que probarlo para comprobarlo, notaré que los golpes rotatorios son más pequeños y la fresa corta menos o corta en determinadas zonas de una forma menos saltarina en determinadas situaciones, aunque en este caso estas fresas son de gran calidad y prácticamente no se nota ese problema de que salte el tungsteno cuando estamos tallando habitualmente. Y tienen un desgaste muy pequeño, ya que tengo que recordaros que el titanio es mucho más blando de lo que vosotros pensáis. El titanio es un metal relativamente blando, y el carburo de tungsteno es una fresa que puede cortar mucha cantidad de titanio, igual que el diamante, antes de que necesitéis cambiar vuestra fresa por una nueva. Bien, llegados a este momento, ahora yo podría pasar a fresas de diamante, de aro verde, o tal vez incluso hasta de aro rojo, si ya he conseguido un buen pulido, porque, como os digo, nos interesa optimizar el tiempo quirúrgico. No obstante, aquí a efectos prácticos, para que lo veáis, voy a pasar primero la de aro verde y después la de aro rojo. Las fresas de diamante, como en vez de desbastar, como es el tungsteno, lo que hacen es desgastar, tienen un control táctil un poco... digamos que clínicamente logramos un mayor control táctil, aunque esto es algo muy personal de cada clínico, y os recomiendo que lo probéis. Entonces la idea es que yo cojo una fresa, ¿veis? Una fresa de diamante, y esta fresa de diamante me permite realizar este movimiento rotatorio con mayor control. Ahora bien, esta fresa de diamante de aro verde me deja más rugosidad que la fresa de tungsteno de corte fino, y eso tenemos que saberlo. Con lo cual hubiésemos podido pasar directamente a la de tungsteno a la de diamante de aro rojo, o continuar con esta, porque a mí me da bastante versatilidad para meterme en rinconcitos, ¿veis? Para meterme en rinconcitos de borrar un poco esta espira. No la borramos del todo, simplemente queremos aplanarla para poder llegar a su parte más profunda después y que sea lo más biocompatible posible, no tener microespiras muy agresivas, que es lo que el hueso no acepta bien. Pero como he utilizado de nuevo la fresa de diamante de aro verde, si os fijáis, el espécimen vuelve a tener, el titanio vuelve a tener un poquito más de rugosidad de lo que tenía antes. No es problema.
Ahora vamos a pasar la de diamante de aro rojo, de nuevo, y recuperamos el pulido que teníamos previamente. Lo veréis. Esta es la de aro rojo. La forma de trabajar siempre es con una presión tipo pincel. Vamos a aplicar aquí la de aro rojo. Muchas veces es útil también, os voy contando tips. Muchas veces es útil el sacar un poquito el vástago de la fresa para conseguir un poquito más de longitud. Y ahora vamos a, de una forma con un táctil muy controlada, veis que yo puedo conseguir hacer este movimiento rotatorio con esta fresa de diamante de aro rojo y voy homogeneizando el resultado del pilar más el implante. ¿Lo veis? Si en algún momento considero que tengo que volver atrás y pasar otra vez la de tungsteno más fina, no hay ningún problema. Eso mi propio tacto clínico me lo dirá. ¿Quiero pasar de nuevo la de tungsteno? Sin problemas. ¿Veis que lo hago aquí? Y ahora, como ya tengo la morfología modificada, me resulta relativamente fácil hacer ese movimiento rotatorio. Y le vuelvo a dar incluso un poquito más de pulido, que después terminaré de dar con la roja. Lo que ocurre es que cuando tengo esto así, tengo que hacer movimientos de pincelado aparte de los de giro, porque con los de giro hay zonas que no logro que queden perfectamente pulidas. ¿Veis? Con estos pequeños movimientos de pincelado y de giro yo logro zonas muy pulidas y ahora termino, si lo deseo, termino de nuevo con la de diamante de aro rojo, la ancha y la fina, lo que necesite para dejar una superficie lo más perfecta posible, hasta que considere que el objetivo está conseguido. Una vez más os muestro, fijaos que es muy práctico muchas veces alargar un poquito el vástago de la fresa y consigo una longitud extra que me ayuda. Mirad, ahora con esta de rojo, ¿veis? Me resulta muy fácil hacer este movimiento circular, que es el movimiento que termina de dejar la morfología, pero además puedo meterme con pincelados laterales a aplanar, que no eliminar, las superficies de implantoplastia sobre las espiras. Podemos dar vuelta por aquí, donde queramos. Al darle la vuelta es importante siempre, fundamental, fijaos, conforme voy haciendo cosas o voy contando, es muy importante que cuando hagáis una implantoplastia la estáis haciendo desde vestibular. Si miráis en lingual y observáis que tenéis que darle la vuelta o mirar con el espejo, darle la vuelta al paciente y observar que en lingual nos quedan espiras por eliminar, pues bueno, no pasa nada, pues vamos al lingual y volvemos a repetir el proceso. La idea es que al final todo nos quede igual de perfecto por vestibular, por lingual, vamos a darle un poquito más de giro, por vestibular, por lingual, por mesial y por distal. Pasamos esta fresa, ¿veis? Vamos borrando. Cuando quiero borrar rápidamente espiras o aplanar, borrar espiras, en este caso borro microespiras crestales y aplano espiras más hacia apical, con el titanio lo consigo con mucha rapidez, perdón, con el tungsteno lo consigo con mucha rapidez. Y una vez ya tengo esto así, puedo terminar con un control táctil de diamante, que aparte del control táctil tiene dos justificaciones. Nosotros hemos visto en nuestras investigaciones con microscopio electrónico que, y esto es importante, las fresas de carburo de tungsteno son más rápidas, más eficientes en cuanto a corte, pero los residuos que deja el carburo de tungsteno son micropartículas de tungsteno que teóricamente son menos biocompatibles y más citotóxicas en estudios que hemos hecho in vitro que las partículas que puede dejar el diamante, que no dejan de ser partículas de carbono que son más biocompatibles. Aparte de las fresas de diamante, después de estudiar las microsuperficies del titanio tratado, nos generan una mayor microdureza, nos dan mayor hidrofilia, que eso es bueno para la salud de los tejidos preimplantarios, atraen más líquidos, proteínas y elementos curativos, y
dan una mayor tensión superficial que, como os decía, genera una mayor hidrofilia y una mayor capacidad de microdureza. Y después los elementos que deja, microelementos que puede dejar impactados en la propia superficie del titanio o alrededor que aspiramos, si utilizamos fresas de carburo de tungsteno, esos microelementos van a ser tungsteno. Mientras que cuando utilizamos fresas de diamante, esos microelementos van a ser carbono. Y el carbono es mucho más citocompatible que, evidentemente, las micropartículas de tungsteno. Por lo tanto, eso justifica el que nuestro fresero incorpore fresas de carburo de tungsteno y fresas de diamante, ya que el protocolo ideal sería empezar, para funcionar de forma eficiente y rápida y disminuir el tiempo quirúrgico con mucha irrigación, siempre lo recuerdo, con carburo de tungsteno, y terminar con unas últimas pasadas con diamante, que son las que harán que en la superficie del implante no queden micropartículas de tungsteno, que son menos citocompatibles que en el caso de quedar pequeñas micropartículas de carbono, que son pequeñas micropartículas de diamante, que son más compatibles con nuestra biología, que es una biología que se basa en la base de carbono. Por lo tanto, en este caso, para terminar, lo que haría como fase final es, de nuevo, pasar en todo el implante la fresa de aro rojo, primero la más gruesa, ya con movimiento rotatorio, porque ya lo tengo revisado por todos los lados. Os tengo que recordar que os he dicho antes el TIDE que en las fresas de tungsteno podéis cambiar el sentido de giro y notaréis que se transforma en una fresa menos agresiva, más controlable cuando lo necesitéis, pero en las de diamante no nos aporta demasiado, porque la de diamante, como lo que hace en vez de desbastar es desgastar, el giro, el sentido de giro no nos aporta cambio táctil. Paso esta fresa y, si quiero o lo veo necesario, puedo pasar la siguiente fresa de aro rojo, pero la finita. Veis que estamos haciéndolo todo sin irrigación y yo estoy tocando el implante y las fresas con el dedo, con lo cual el calor que se genera es mucho menos del que podríamos esperar en cuanto a un calor no compatible con la fisiología celular, con lo cual, incrementado esto con la propia irrigación, hace que no vayamos a tener ninguna pega, ningún problema biológico y biocompatible a la hora de eliminar partículas y de no sobrecalentar en absoluto el implante y el hueso. Yo estoy tocando continuamente el implante, la fresa, sin irrigación, y puedo hacerlo perfectamente. Entonces, entended que con irrigación todo eso mejora. Vamos a pasar, fijaos que estoy pasando la última fresa de llama, veis que me permite un tacto mucho más fino y me permite dejar una superficie, no os diré que más pulida, porque el pulido final del diamante es ligeramente más rugoso, significativamente ligeramente más rugoso, aunque sin gran relevancia clínica, que el pulido de tungsteno, pero nos da la ventaja de que no nos deja partículas de tungsteno menos citocompatibles y nos deja partículas en la superficie, nos elimina las partículas de tungsteno, y si queda alguna partícula es del carbono del propio diamante, que es más citocompatible. Y, como decía, aumenta la hidrofilia de la superficie de titanio, que es bueno para la recuperación ósea. Una vez hecho esto, y para terminar, una parte importante es que, como veis, ahora yo ya tengo mi implante tallado y modificado. Una vez hago esto, puedo todavía implementar lo que es el pulido de ese titanio y todavía eliminar más partículas pasando la fresa de cepillo. La fresa de cepillo la utilizamos de varias formas. La utilizamos de forma incremental, de menos a más. En primer lugar, la utilizamos como si fuese, muy sencillo, una escoba, porque nos permite eliminar las partículas que quedan en el hueso alrededor y que no ha eliminado la propia irrigación, como rascándolo. Hemos visto que simplemente pasándola, pues eso, como si fuese un barrido con una escoba, nos elimina, nos permite soltar la fijación de algunas partículas que quedan medio adheridas en el hueso y que no se van con la mera irrigación. Entonces, con esto las soltamos, las irrigamos y se eliminan. Esa es una primera fase. Una segunda fase es que nosotros colocamos, para eso utilizaríamos el contraángulo o la pieza de mano 1-1 de aro azul, y una siguiente fase es que nosotros podemos seguir eliminando partículas o pequeños detritus de tejido de granulación con la fresa de pelos de diamante a baja velocidad, raspando directamente sin ningún miedo por encima del hueso, y esto nos permite, como veis, todavía
eliminar más partículas, todo esto por supuesto con irrigación, ¿eh? O sea, veis que estas partículas que yo estoy eliminando serían arrastradas por la irrigación y por la aspiración. La fresa, conforme la vamos utilizando, va cerrando sus pelos de titanio, pero sigue funcionando bien. Y ahora lo que hacemos es aumentarla en torno a 3.000 revoluciones, 3.000, 4.000 revoluciones, y eso nos permite utilizarla cepillando todo el titanio que hemos tallado en el implante, y esto le da una limpieza y pulido final que podéis comprobar que nos sirve para que ese titanio quede un poco más pulido, el titanio que hemos estado tratando, y sobre todo si hay algún detritus no deseable, algún resquicio, algún residuo no deseable de carbono de tungsteno o de carbono de diamante, a la vez que estamos puliendo, como estos son pelos de titanio, estamos eliminando todas las partículas de la superficie que no son titanio. Entonces, esto simplemente lo que hace es terminar de pulir, y una parte importante en la zona, fijaos, en la zona donde no hemos eliminado al 100% las espiras, sino que simplemente las hemos aplanado. Ahora que las tenemos así, la única forma de limpiarlas es mediante nuestra fresa de pelos de titanio. Mirad, yo ahora me puedo meter entre las espiras, porque antes las he aplanado y ahora sí que tengo acceso, y observad, dejo unas espiras, un surco interespiras perfectamente limpio, que os ruego que hagáis el esfuerzo mental de imaginar que todo esto va acompañado de irrigación. Pero mirad cómo esa espira, no necesitamos hacer una implantoplastia de eliminación total de espiras, sino una implantoplastia solo lo suficiente para que ese surco interespiras pueda ser alcanzado por algún elemento limpiador. Y ese elemento limpiador, el que mejor hemos visto que lo consigue, es estos cepillos con pelo de titanio, que nos permiten, para pulir titanio, llegar a zonas interespiras, eliminar espiras óseas y terminar de asegurarnos de que en la superficie no haya ningún componente ajeno a lo que es el propio titanio del implante. Pues bien, este sería un poco la explicación y el resumen de cómo tenemos que plantear el enfoque de la implantoplastia optimizada para obtener la máxima calidad de nuestro tratamiento, el por qué estamos utilizando un fresero que utiliza configuración de fresas de tungsteno, fresas de diamante y fresas de pelos de titanio, de cepillo de titanio. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir con nuestra implantoplastia? Porque ahora entendéis perfectamente cómo yo podría poner una corona de cobertura vertical hasta donde quiera. Puedo cubrir según donde quede la encía, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Cuanto más hacia abajo, el gap de unión pilar-implante va a quedar escondido dentro de la corona, perfectamente alejado del acceso de las bacterias y de los micromovimientos. Entonces, este es un poco el planteamiento de cómo utilizar nuestro fresero, el por qué lo hemos generado así, y que lo importante, aparte del fresero, es entender el concepto de cómo realizar esa implantoplastia optimizada para conseguir de verdad lo que nosotros queremos. Soy el doctor Guillermo Cabanes y os agradezco de nuevo el estar aquí escuchándonos. El doctor Padullés y yo hemos desarrollado esta técnica, la tenemos implementada durante años, la tenemos publicada en revistas de alto impacto. Hemos estudiado la superficie del titanio, cómo queda este titanio, cómo lo trata cada uno de los elementos, el tungsteno o el diamante, para llegar a esta conclusión de cómo compaginar este tipo de fresas y el por qué lo aplicamos de esta manera, y está dentro de nuestro fresero Padullés & Cabanes Implant-Care. Espero que os haya sido útil y que podáis aplicarlo desde mañana en vuestra clínica. Encantado de haber hablado para vosotros y me tenéis para cualquier duda que necesitéis. Un saludo.